Muy buenos días, el tema de hoy es paz interior. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Paz interior. Encontramos que hoy en el mundo nos ofrece una paz duradera, una paz que ofrecen los gobiernos, una paz entre pueblos, una paz entre naciones. Pero encontramos que esa paz no es duradera. Encontramos que esa paz va detrás de algo ficticio, algo de pronto económico, algo que quieren maquinar y manipular los gobiernos. Y es una paz que no es la que ofrece el Señor. Esa paz que aparentemente hay paz, pero es una paz que el hombre es la que maneja, pero no está Dios. El Señor nos ofrece una paz, pero esa paz tiene que empezar de adentro hacia afuera. Usted puede ver personas que dicen, yo vivo en paz, estoy en paz, pero resulta que por dentro está lleno de amargura, resentimiento, odio, rechazo y falta de perdón. Ya que esa paz, si no es manejada por el Espíritu Santo, no es gobernada por el Espíritu Santo, no hay paz en esa persona. Encontramos que hoy uno de los grandes problemas que sufre la humanidad es el estrés. El estrés en el cual los gobiernos trabajan para cómo muchas personas ir y poderlos medicar para que puedan tener esa paz. Medicados algunos, pero esa paz no está el Señor, porque dice el Señor que la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor nos da esa paz, solamente esa paz, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no puede comprender el hombre. Usted y yo podemos tener miles de problemas, dificultades, adversidades, circunstancias adversas, pero si usted y yo confiamos en el Señor, si tenemos puesta nuestra confianza total en el Señor, podrán venir lo que venga, pero nada, absolutamente nada nos quitará la paz con el Señor, ya que Él mismo vendrá en rescate suyo y mío para darnos esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad que usted y yo tanto necesitamos. Y es esa paz que solamente viene a través del Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor iba a partir, los mismos discípulos estaban asustados, atemorizados, porque si se iba el Señor, lo iban a crucificar, y ahora ellos ¿qué iban a hacer? Si prácticamente era el líder de ellos, quien los guiaba, los orientaba, los formaba, los enseñaba, y que ellos vieron milagros, prodigios, señales hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, y si Él se iba, ¿qué iban a hacer ellos? Encontramos que apenas el Señor partió a esta tierra, después de que murió a través de la cruz del Calvario, sus discípulos volvieron a lo mismo. Dice que Pedro volvió a pescar, volvió a seguir lo mismo. Pero ya cuando el Señor empezó a reunirlos a través del Espíritu Santo, cuando encontramos en Hechos capítulo 2, encontramos que todos estaban en el aposento alto, clamando, orando para recibir el Espíritu Santo. Dice que más o menos fue por un espacio de 10 días que ellos ayunaron, oraron y clamaron para poder recibir el Espíritu Santo. La promesa que el Señor les había dejado se cumplió. Y vino esa paz y esa seguridad porque ya no eran sus fuerzas, ya no eran sus emociones, ya no eran sus conocimientos, ya no eran su voluntad, ya era en el poder del Espíritu Santo. Por eso lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con usted y conmigo, llevarnos a ser testigos del reino de los cielos. Pero para poderlo hacer, usted y yo primero tenemos que estar en paz primeramente con Dios. Pero mire que hay muchos que no están en paz, y aún cristianos. ¿Pero por qué? Porque muchos aún les falta perdonar. Muchos todavía viven con el rencor y el resentimiento, de pronto con el pastor, con el líder, con la congregación, con el ministerio, con el liderazgo, cosas que han pasado, pero también porque no han podido desligarse de cosas del pasado. Como dice el apóstol Pablo en el libro Romanos capítulo 5 verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es por medio de quien usted y yo tenemos paz. No es por medio de un acuerdo con su esposa, con su esposo, con su suegra, sus suegros, sus hijos, su familiar, su jefe, su compañero, su pastor, el líder, la iglesia, el ministerio. No, aquí el apóstol Pablo es muy claro y decirlo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esa paz la necesitamos, pero es la paz que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, no tendremos paz, porque no estaremos en paz con Dios. Estaremos en amargura, en resentimiento y en odio en todo momento. Por eso el Señor quiere llevarnos a un cambio de transformación de adentro hacia afuera. Por eso lo primero que usted y yo debemos aceptar es el perdón de Dios, ya que muchos psiquiatras, psicólogos dicen que la primera razón del estrés es la culpabilidad. Y esa culpabilidad es la que condena a muchas personas en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque debía haber hecho, debía haber hablado, debía haber confesado, debía haber ido a tal persona, haberle dicho. Por eso vemos tantas personas en los cementerios llorando en una tumba por un familiar, el papá, la mamá, un hijo, alguien que se fue y lloren y lloren. ¿Por qué? Nunca expresaron lo que pensaban, lo que sentían hacia esa persona. ¿Y por qué? Porque era que había orgullo, había altivez, y yo porque tengo que expresarlo, porque es que yo soy un hombre, o porque yo tengo valores, o porque yo me valoro y yo no voy a mostrar debilidad. ¿Y por qué vemos tantas personas así? Precisamente por eso, no hay paz. Y no hay paz, ¿por qué? Porque no hablaron. Usted y yo estamos a tiempo de expresarlo, pero expresarlo de la mejor manera. No es poder ir y botar el veneno, como hacen algunos. Es que usted me hizo, es que usted me trató, es que usted... No. Para que usted y yo tengamos esa paz, primeramente debemos pedirle perdón al Señor. Perdona, Señor, mis errores, mis equivocaciones, mis pensamientos, mi carácter, mi orgullo, mi altivez, mi prepotencia, mi manipulación, mi falsedad, mi hipocresía, mi indolencia, mi indiferencia, todo lo que usted ha manipulado y ha obrado en su vida respecto con otras personas, con sus seres más queridos, las personas que lo rodean, para que primeramente usted se presente delante de Dios, se humille delante de Dios y le pida perdón, ya que el Señor aquí nos habla que uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta es el perdón, ya que la culpabilidad es lo que más lo lleva al deterioro a una persona, y esa culpabilidad ocasiona el estrés en la vida de un ser humano, ya que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos aceptar el perdón de Dios. Por eso aquí el Señor nos habla que es el perdón, y el perdón es por lo expresar primeramente de Dios, pedirle perdón a Dios por cosas que hemos hablado, hemos dicho, hemos hecho, hemos obrado, hemos actuado. Y también pedirle perdón si de pronto yo no he sido esa persona que el Señor espera que usted y yo seamos. Segundo, poderle pedir al Señor que nos guíe y nos oriente para poder ir a pedirle perdón a otras personas guiados y direccionados por el Espíritu Santo, ya que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que lo hagamos en el Señor, pero directamente con el Señor, no en sus emociones y sus pensamientos. Por eso hay, como lo dice en el libro de Miqueas capítulo 7 verso 18. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire que el Señor no es que siempre nos esté culpando a usted y a mí por cosas que hicimos, ya que la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí que sus misericordias son nuevas cada mañana. Prácticamente el Señor está esperando que usted y yo vengamos a su presencia y le pidamos perdón, pero que también nos perdonemos por cosas que hemos hecho, porque ya el Señor nos ha perdonado, pero todavía seguimos con ese sentimiento de culpabilidad. Y eso lo podemos lograr entrando en esos tiempos de clamor y oración delante del Señor. Dios desea perdonarnos, Él quiere limpiarnos y dejarnos blancos como la lana, como la nieve. Él desea perdonar todo nuestro pasado y querer comenzar de nuevo. Precisamente para estos tiempos, para estas fechas, es que usted y yo primeramente le pidamos perdón al Señor, pero también pidamos perdón a las personas en que hemos de pronto echado cizaña, malas cosas, malas acciones, malas decisiones. Y el Señor nos perdonará, pero también nos dará libres de toda culpabilidad, condenación que solamente viene del enemigo. Por eso, como lo dice en Isaías 26, capítulo 26, verso 3, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero si su confianza no está en el Señor, ¿cómo podrá estar usted en completa paz? No podrá estar en completa paz, porque el enemigo lo calcome en sus pensamientos, sus recuerdos, lo que me hicieron, cómo me trataron, cómo me hablaron. Venga, ¿y cuánto sé que pasó eso? Hace 30 años, y se acuerda como si fuera ayer. ¿Cómo nos cuesta a nosotros desligarnos de nuestro pasado, ese pasado que nos atormenta y nos lleva de odio y de rencor? En estos tiempos, en estas fechas tan importantes para usted y para mí, es importante que nos postremos delante del Señor, pedirle al Señor perdón primeramente que todo, perdonarnos de nosotros mismos, pero también pedirle al Señor que podamos perdonar a esas otras personas. Primero, pedirlo de todo corazón e irlo a hacer para poder obtener esa paz interior que tanto usted y yo necesitamos, porque ahí lo dice en Isaías:
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi pensamiento y el suyo debe perseverar a diario en el Señor, en la oración, clamor, ayuno, intercesión, meditación y estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no esté puesta en su voluntad ni mi voluntad, sino en el Señor. Hoy clamo y le pido al Señor que esa paz que no al mundo, la paz que a nuestro Señor Jesucristo nos invada a usted y a mí en plenitud para que podamos expresarla hacia los demás. En el nombre de Jesús. Amén.